vimos hasta el capítulo 4, César. Sí, creo que parte del capítulo 1. Las 12 piedras. Sí, No lo vimos, ¿cierto? sí, sí. Bueno, entonces vamos al capítulo 5, ¿vale? Bueno. Capítulo 5 dice la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, claro, ellos, siguiendo las instrucciones que el Señor le daba a Josué, estaban al otro lado ¿de qué río? De Jordán. Del Jordán. Todos sabemos que un río es una especie de frontera natural, ¿no? Y de división natural. Cuando hay una guerra, hay una estrategia clave en batalla, que es tomarse las cabezas de los puentes. Las cabezas de los puentes son tomarse tomar el acceso a los ríos para poderlos pasar. Al que se toma el río tiene la posibilidad de pasarlo. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando los ejércitos van en retroceso, lo que hacen es volar los puentes para que el enemigo, o sea, ellos pasan el puente y vuelan el puente para que los otros no pasen, para dificultárselo más. ¿Sí? Los romanos, por ejemplo, una vez peleando contra, si no me equivoco, era contra los ejércitos de Aníbal, o creo que contra algún pueblo griego, no me acuerdo. Tuvieron que, el emperador era Calígula. Y Calígula fue y empezaron a botar piedras y piedras y piedras y piedras al mar hasta que se empezó a hacer como un puente. Eso tomó tiempo. Tomó tiempo, pero hasta que lo hicieron, pasaron ese tramo del mar y conquistaron la ciudad que estaban tratando de conquistar. Entonces aquí hay un río que es el Jordán. Entonces los amorreos, los cananeos estaban ahí tranquilos porque veían a este pueblo. El pueblo de Israel no era un pueblo, no era el típico pueblo guerrero, de soldados, de armaduras, de ejércitos poderosos. Pero ellos tenían una fuerza sobrenatural que era la de Dios, tenían la fuerza del Espíritu, la fuerza de Dios, el respaldo de Dios tenían. Por eso el arca siempre iba adelante. Entonces, ellos llegan y toman el arca con los sacerdotes, los sacerdotes ponen su pie en el agua del Jordán, ese río se abre, ya miramos que eso es un prototipo del bautismo, ¿no? Así como pasó en el Mar Rojo, lo miramos la vez pasada. Entonces ellos pasan, ellos ponen los pies, el pueblo pasa, el pueblo guerrero, no todo el pueblo, los soldados pasan y ponen un príncipe de cada tribu y ellos toman 12 piedras para conmemorar el paso del Jordán. Cuando ellos ya pasan, los sacerdotes retiran los pies del fondo de Jordán y el Jordán vuelve otra vez. Pero entonces, ¿qué pasa con los amorreos? Los amorreos se dan cuenta de tremendo milagro y se dan cuenta que ya ese ejército no está al otro lado del Jordán, sino que ya está del lado de ellos. O sea, ya ven inminente una confrontación con los ejércitos de Israel. ¿Sí? Ahí es donde vamos. Les dice acá, pues recuerden, ¿no?
el prototipo del agua, del paso en el agua, es un prototipo de bautismo. ¿Sí? Cuando uno habla entonces de guerra espiritual, como mínimo, mi hermano, es una persona que tiene que considerarse incorporada al cuerpo de Cristo. La verificación de una incorporación al cuerpo de Cristo. Recordemos que la palabra dice que todo, absolutamente toda potestad, toda estructura espiritual se somete bajo los pies de ¿qué? De Cristo. ¿Sí? Entonces, para que usted se convierta en un guerrero, tiene que estar incorporado al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para que el nombre de Jesús tenga el efecto deseado, tiene que estar incorporado al cuerpo de Cristo, que es el que tiene la legitimidad de la fuerza de Jesús. Correcto, para hacer guerra espiritual. Entonces aquí pasan los guerreros, pasan por el Jordán y ya están listos para entrar en una confrontación con el ejército de los amorreos y los cananeos. Correcto. Versículo 2 dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, mire esto, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Moisés estuvo con la primera generación, que fue la generación que no creyó. ¿Sí? Y él hace la generación que muere en el desierto. Ahora se levanta una nueva generación, que es la que Dios decide que es la que tiene que conquistar la tierra. Pero es la que esta gente creció y no habían sido circuncidados. Y en ese entonces, como decimos, la circuncisión era algo. En ese entonces y ahora. Pero es que por ahí después dice que circuncidados. Sí, pero pues respecto a los judíos hasta el día de hoy se circuncidan. Ellos a los 8 días, como dice la norma, toman el niño y le hacen toda una ceremonia, porque eso es una ceremonia. Va un experto en eso, un rabino, va un experto que llega y corta el prepucio del niño a los 8 días de nacido. Y eso hace una ceremonia, una comida, todo eso es. Entonces, aquí estaba esta generación que estaba incircuncisa y el Señor primero los pasa por el Jordán, que fue el mismo río donde el Señor fue bautizado. Tiene un especial significado. Pero recuerden que la palabra dice en Juan capítulo 3 que todos debemos nacer ¿de dónde? Del agua y del Espíritu. Aquí vemos las dos cosas manifestadas. Está el bautismo en agua, que es el paso por el Jordán, ¿sí? Y está también la circuncisión, que viene a ser como la representación de el bautismo en el Espíritu. Entonces, pero para allá voy. ¿Qué pasa? Cuando ya se revela la doctrina de Cristo, la exposición de la revelación de Dios, los apóstoles nos explican que la verdadera circuncisión no es la circuncisión del prepucio, sino que es la circuncisión del corazón. Ahora, ¿qué es una circuncisión? Cortar lo que sobra. Básicamente es cortar lo que sobra. Entonces llegan y estiran el prepucio del niño, llegan con una especie de... Sí, es como una especie de tijera, parece. Es como una cosa redonda, es como una cosa redonda que llega y claro, como parecida a la que corta las puntas del tabaco, ¿sí la han visto? Es una cosa redonda que hacen plin. Entonces llegan y claro, el niño llora y todo, porque eso es terrible. Eso no le colocan anestesia ni nada. Yo no sé, porque es que es un niño. No, pues al menos ahí. No sé un niño cuál es la medida, no creo que le echen anestesia a un niño. Bebecito de 8 días. No creo, porque eso como que le ponen son un par de abrazaderitas, una rollita, y eso ayuda como a que se le duerma ese pedazo. Y llegan y cortan el prepucio y el niño queda circuncidado. Pero entonces, claro, eso es una expresión que parte de lo natural a lo espiritual. Entonces,
el Señor dice, no, lo que yo quiero es una circuncisión de corazón. O sea, la palabra de Dios dice que la puerta del cielo tiene las medidas de Cristo. Ahora, si uno se compara físicamente con el Señor es un ser muy grande, 1,90, 1,95, para los que lo han visto. Pero no es su medida física, sino espiritual. Si la gente se pudiera mirar en su dimensión espiritual, es un gordo obeso, deforme. Entonces va a tratar de pasar por esa puerta y no puede, le sobra un pocotón de cosas. Y esa viene siendo la medida espiritual, es la medida del corazón, que es el centro del espíritu. ¿Sí? Entonces por ahí no cabe, entonces toca empezar a circuncidar, a cortar. Ese es el trabajo que Dios hace en nosotros. Él dice, yo quiero transformar corazones de piedra en corazones de carne. El corazón de piedra es un corazón, el corazón de piedra es un corazón que ha cerrado toda opción de estar con Dios, de escucharlo, de hacerle caso. El corazón de carne es el prototipo del corazón que es sensible a Dios, que entiende la piedad, o sea, que desarrolla la necesidad de estar con Dios. ¿Sí? Y ahí se cumple en la profecía de Isaías. Y eso tiene que ver con la circuncisión del corazón. Y eso tiene que ver con el bautismo del Espíritu. Claro, el Espíritu aparece con un arma elemental, que es la espada del Espíritu, que es la palabra. O sea, esta palabra es como la pincita esa con la que cortan el prepucio. Empieza a salir la espada y a cortar, chan, chan. ¿Qué tan bueno será eso? ¿Dolerá o no? Claro que duele. Claro que duele. Entonces, yo tenía, por ejemplo, cuando abrí la Biblia, es por ejemplo, que la iglesia está en un error muy grande, ¿no? Por ejemplo, al llamar hermanos al católico, estamos cerrando la posibilidad, por lo menos para Colombia, del evangelismo, ¿no? Porque si los católicos son cristianos, si los católicos son convertidos, entonces ¿para qué predicamos? O sea, a los ateos, como nomás por ahí que uno logre, entonces solamente se predicaría en la nacional y van a las altas cortes donde se desarrolla el ateísmo, ¿no? La gente intelectual, allá uno predicándole a poetas y predicándole a escritores y bueno, pero no, a los demás no, porque como son católicos, son hermanos, no. Entonces yo veía acá el Salmo 115, leamos un momentico porque aquí tiene un título que dice Dios y los ídolos. Dice acá, dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en ¿dónde? En los cielos, dice. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Entonces comienza a hablar acerca de los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Entonces, si hay una persona que tiene el corazón duro, como el prototipo del idólatra, ¿sí? Se resiste a eso. Entonces se convierte como en una roca en la que se estrella la espada. ¡Plan! ¿Sí? Y comienzan la persona que tiene el corazón endurecido como una roca, es una persona que se llena de justificaciones. Pero es que yo lo hago para Dios. Pero es que eso fue lo que me enseñaron mis ancestros. Pero es que entonces comienzan los argumentos ya planos. Es que eso es como mirar una foto. Entonces no tengamos fotos. Y hay algunos que se ponen bíblicos. Pero entonces, ¿por qué los ángeles, los querubines gigantes en el templo de Salomón? ¿Y por qué los querubines en el arca del pacto? Si ve, Dios no puede contradecirse, ¿verdad? Entonces comienzan a justificarse. Corazón duro. Pero cuando el corazón se convierte en un corazón de carne, sensible a Dios, entonces comienza a decir, oiga, la idolatría es algo que me separa de Dios. Y yo no quiero, si yo tengo un corazón ya de carne, que palpita, que es sensible, lo mínimo que tiene que sentir es que quiere estar con Dios. Aquí esto es una espada, entonces si esa espada encuentra algo circuncidable, comienza a cortarlo
Pero si encuentra una piedra, no se puede circuncidar. Pero esa piedra nunca va a entrar por la puerta que es Cristo. Entonces cuando usted está predicando el Evangelio, usted se convierte como en una especie de sacerdote, de ministro de la circuncisión. Nunca va a pretender usted que esa espada va a entrar suave. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque a uno le dicen, vaya por las ramitas. No se vaya tan de frente. No sea tan duro. No sea tan duro. Pero ¿cómo hace? Mire, yo en Medellín ha pasado algo extraño porque se cierra un grupo, se abre otro. Entonces, así. Al primer grupo fui lo más sabio posible. Pero esa gente se sintió ofendidísima. Por el solo hecho de decirle que María tuvo hijos. Claro, porque los católicos Pero es que me preguntan, yo no estaba hablando de eso. Y me dijeron, ¿es cierto, pastor, que María tuvo hijos? Y mire, sí, es verdad. Miren, y le mostraba la Biblia. Miren. No quisieron volver a saber. Si eso solamente fue un motivo para salir corriendo, imagínense uno hablarles la verdad más aguda, más incisiva. Claro, ¿qué es lo que está detrás? Por ejemplo, la oración a la Virgen. Claro. Porque la mamá del Señor está al pie Mire, de él allá en el cielo, allá. Mire, indudablemente, la adoración a la Virgen tiene un fundamento esencial, perdón la redundancia, y es considerar a la Virgen como mayor a Cristo. Superior a Cristo. Ya partiendo de ahí, la Biblia entera es un enemigo de esa doctrina. Sí, en serio. La adoración, el marianismo, toda la idolatría, el dogma mariano, se basa en que María es madre de Dios. Imagínense, es una herejía de las más increíbles que hay. Si Dios no tiene mamá por todos los cielos. Ah, no, entonces ¿por qué fue la mamá? No entienden. Un corazón duro no entiende lo espiritual. Un corazón duro no es capaz de entender que la mamá del pastor Antonio, de esos huesos y esa carne, se llama Isabel Díaz. Pero el alma y el espíritu de Antonio no le pertenecen a Isabel Díaz. No los parió Isabel Díaz. Eso se los dio Dios. De la mamá de la mamá del pastor, hasta ahí fue mamá, ya. Igual que mi mamá y la de todos nosotros. Con Cristo fue igual, el Señor fue igual. La parte biológica, de carne y hueso, claro, esa sí, María fue la mamá. Pero cuando el Señor vino a la transfiguración, Él se quitó ese costal, ese estuche. Él se lo quitó como si hubiera abierto una cremallera y salió el Cristo eterno. Ah, que fue el que vieron Pedro y vieron Juan. Uy, este es el Señor, no es ese, uy, es este. De ese solamente hay un padre, que es el Padre que está en los cielos. Madre no hay. Ay, tan feminista. Mírenlo como quiera, o sea, usted se va a poner a meter ideología de género a la Biblia. ¿Qué es lo que se hace? Y hay algunos que dicen, es que, ¿por qué Dios no puede ser mujer? Porque no, o sea, no, mi mamá odiaba la Biblia por eso, porque ella decía que ella era machista. si usted se va a poner con eso, mano, o sea, nada que ver ahí. ¿y por qué no vino una mujer a la tierra? Se convirtió. Hay cosas que la verdad uno se puede quedar toda la vida cuestionándolas y poniéndolas en duda y ya, o sea, lo claro está es que la Biblia es una espada para circuncidar. Y aquí está diciendo en ese capítulo 4, capítulo 5, perdón, está diciendo, el Señor le está diciendo a Josué, listo, ya pasaron por el Jordán. Ahora tienen que ser circuncidados. ¿No miramos la vez pasada que Dios casi mata a Jacob? ¿Por qué fue? A Moisés. ¿Fue a Moisés? Ah, sí, a Moisés, perdón. Porque no había circuncidado a sus hijos. Que fue María la que cae en cuenta. Dice, oiga Moisés, hermano, vaya, circuncide los pelados porque Dios está acomodado.
¿De cómo se le ocurre que va a cumplir su misión si usted no ha circuncidado a los pelados? Esa es la señal del pacto que tenemos con Dios. Aquí es igual. Dios no espera a que Josué cometa un error, sino que le dice, tomen y circunciden, afilen cuchillos. Uy, Dios mío, dime cómo será una cosa de esas, hermano, uno ya viejo. Venga para acá usted. ¿Cuál anestesia de nada? Eso era un palo en la boca. Sí. No, otros una botella de vino, man. Bueno, se zampaba una botella de vino, que pues eso no era muy agradable a Dios, no que la gente se anduviera emborrachando. Porque tocaba caer en un estado de inconsciencia ya. No, pero es que como en muchas cosas antiguas, en cirugías, en cosas como la guerra civil, O sea, era la anestesia. anestesia. Si la persona se pegaba una, o sea, se metía media botella de whisky y se Para no sentir nada. para no sentir el trancazo. Para sentir. Les amputaban un miembro, imagínense. Claro, en la guerra civil norteamericana, eso todo el mundo cortándole piernas y brazos a la gente, eso tocaba emborracharlos porque era lo único. Como con el palo, ¿verdad? Lo mismo ahí con el trapo, un trapo, no de nada. Dios santo, ¿cómo hacen con los pobres pavos? Todo ese pueblo de Siquem que lo hicieron que se circuncidaran para que Dina fuera esposa y estos dos Pero ellos, aprovecharon y porque los los mataron hijos de a Jacob todos. sabían lo que era hoy en día una recuperación de una circuncisión siempre tarda días, con todo y los antisépticos y ahorita hay antibióticos y toda esa vaina para que sanen rápido y cicatrice rápido. Se demora, la persona tiene que estar en cama y el hombre que tiene una cirugía de circuncisión tiene que evitar la erección, tiene que andar con bolsa de hielo en la mano y si medio se emociona, ¡tum! No, en serio. Yo tuve amigos había una época en que a los pelados le detectaban la varicocele, que era una varice en los testículos. Y de una vez. Entonces, como lo veían al pelado todo trompudo, con el prepucio, de una vez el médico sin preguntar le iban cortando eso. Ya ahorita eso no se hace así, uno no le pueden hacer eso porque es que sí. No. Pero entonces, claro, yo tuve varios compañeros que varicocele, cirugía, ¡pum! Circuncisión. Y tenían que andar con bolsa, y más en la adolescencia. Claro, Bolsa, 15 años, bolsa de imagínate. hielo, hermano, porque veían a la muchacha de servicio en pantalonetas y se emocionaban. Entonces, ¡pum, hermano! Bolsa de hielo. No, y ¿En adolescente. serio? Uy, no sé. En serio, es en serio. Entonces la circuncisión, mire, la circuncisión es algo traumático. Y no parece, ¿no? Porque ese ¿No parece? Los Sí, niños pues. ahorita. Bueno, un bebecito de 8 meses Es como... más fácil, ¿cierto? Es más fácil. Sí, Y además claro. que van creciendo más rápido, el Sí, niño sí, crece sí. rápidamente. Entonces, Llega una persona ya. y no es raro en un niño tan chiquito una erección. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces, más fácil. Entonces, la circuncisión es algo traumático. Yo sí Que creo. les decía que los 8 días a la sabiduría del Señor en todas esas cosas. Pues claro, no decía ni al año ni No, a los 8 días. sí, creo que es así. Entonces, le dicen, ahora, entre más grande, más traumático. Entonces, para esta gente, ya pasaron por el Jordán, tenían que pasar por un paso traumático, que era la circuncisión. Sí, ya viejo, ya gente que tenía 40 años. Eso fue lo que anduvieron por el desierto, ¿no? O sea, había gente que ya había nacido cuando rechazaron la generación antigua y eran los que iban a entrar. O sea, había gente de 40 o 50 años ya y a eso llamaron, dijeron, vengan para acá. Ahí que ellos sabían. Entonces, en eso vamos. Y la circuncisión es esta. La circuncisión es el prototipo del nacimiento del Espíritu. El Espíritu corta, mocha la carne, la circuncida el corazón. Correcto. Entonces dice acá. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, que significa el collado de los prepucios. Pero
Imagínense el requisito tan tenaz que tenía uno que tener para pertenecer al pueblo de Dios. Claro. O sea, Dios le decía a usted, por ejemplo, usted que usted era muy no, defendía que no va a convertir. Hoy en día nosotros oramos, venimos a la iglesia y se queja de que no. Oiga, y había El gente. culto de 3 horas, ¡ay! Y yo digo, pero Sí. ¿qué tal Dios le diga a usted verdad, Maito? ¿Quiere ser de verdad mi hijo? Sí, señor, hermano. Ahora, lo más tremendo Uy, de yo todo, no, eso. mire, escuche esto, lo más tremendo de todo es que leyendo uno la Biblia, habían pueblos que imploraban, déjenos que su Dios sea nuestro Dios. ¿Qué requisito? ¿Por qué creían que eso era así? ¿Porque les fascinaba circuncidarse? No, porque se dieron cuenta de que Dios era el que tenía Israel. De que, imagínense, hablaban con ellos y miraban las maravillas de Dios con Israel, la columna de fuego, la chequina. Todos los pueblos que se enfrentaron contra Israel fueron derrotados. Escucharon lo que habían hecho con Faraón y con Egipto. Y además sabían la misericordia que ese Dios tenía. Entonces ellos decían, este Dios es el Dios verdadero, nosotros queremos. Ahora, otros llegaban y entraban en una tregua con Dios porque o se volvían a los parámetros de Dios o eran aplastados y destruidos. Entonces algunos soltaban, decían, oiga, déjenos pertenecer a su pueblo. Nosotros queremos que su Dios sea nuestro Dios y nosotros queremos obedecer la ley de su Dios. Pero tienen que circuncidarse. Bueno, está bien, ¿sí me entiendes? O sea, ese era el trato. Ahora, obviamente aquí hay muchos que estuvieron por el desierto y no han llegado a ese punto. ¿Sí? Pero entonces viene la tierra prometida, pasan por el Jordán, son bautizados en el agua. Y Dios dice, bueno, no pueden tener la tierra prometida si no se circuncidan. O sea, los que no pasaron por eso durante años, ese era el momento de pasar. Ahí estamos. Entonces dice acá, en el collado de Aralot, circuncidó a los hijos de Israel. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Bueno, entonces ya el mayor tenía 40 años, porque ya los otros ya habían sido circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Sí, eso era completamente incapacitante. Tiene que entender, hermano, que cuando Dios comienza a intervenir en usted, hay momentos en donde usted queda completamente incapacitado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Queda como conmocionado. Ahora, hay personas, por ejemplo, que conocieron la religión. Les enseñaron conductas, les enseñaron ciertas disciplinas. Yo trabajé con un anciano que él tenía disciplinas cristianas, devocionales. Era un hombre que leía mucho la Biblia. Por eso es importante lo que el pastor está enseñando en estos días, de lo importante de leer la Biblia. Y no es solamente leerla, sino hay que tener un encuentro con Cristo ahí. No perdía culto, y un hombre abnegado por las misiones. Ahora ese hombre está tallando muñecos,
fumando y tomando. ¿Usted cómo la ve, hermano? No, y lo peor de esto es que parece que el tema ya era así en oculto, ¿no? Ah, bueno, para que usted se dé cuenta. Sí, porque el pastor Pablo, cuando uno hablaba con él de esas cosas, él. No, Sí, entonces imagínese. uno le notaba el malestar, sino que no era público. Correcto. Y Antonio sí decía, yo, ¿por qué no? Esto me parece como que no tiene sensibilidad espiritual, decía Antonio, cuando lo veía. Decía, oiga, y realmente cuando uno iba con él a devoción, ayunos o vigilias, oye, hermano, eso era difícil, porque pues no estaba la presencia de Dios ahí. Más sin embargo, esa fue la persona que Dios utilizó para abrirme camino a mí como misionero. El don es el don, hermano, y el ministerio es el ministerio. Y a mí Dios me respaldó, hasta el día de hoy me respalda en eso el Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, pero para que usted se dé cuenta de lo que es importante. Entonces esta gente andaba en medio del pueblo de Dios, pero era incircuncisa. Y yo digo, no. Claro, los que habían salido de Egipto habían pasado por el Mar Rojo y habían sido ya circuncidados. Pero esta gente nació en el desierto y no había sido circuncidado. La nueva generación. Entonces lo que quiero decir es que la circuncisión es algo que marca, que conmueve, que de verdad una persona que entra en la dimensión del trato de Dios se siente conmocionado. Por eso yo tuve que abrirle una persiana de realidad a la hermana de María Paula, porque ella estaba analizando a Dios desde una perspectiva muy, muy parcializada, de que Dios era un Dios que como que le iba acomodando todo a uno y lo ponía uno en un colchón de felpa para que uno no le pareciera tan duro. Yo le dije a Laura, no, Laurita, esa es una forma de Dios atraerla por el amor, pero nosotros tenemos que ser fortalecidos en la fe, Laurita, y la fe tiene que ser probada y medida. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo se fortalece la fe? ¿Usted quiere sacar bíceps? ¿Cómo se hace? Hipertrofiando el músculo. Claro, haciendo huevos batidos en la mañana no le va a salir nunca, hermano. Pero ese huevito así. ¿Sí me Con técnica, entiende? con técnica. Nada, o sea, es haciendo ejercicio para que el músculo como que se dilate, como que se expanda. Eso a través de la fuerza, de poner ese músculo a trabajar. De hecho, lo que pasa es que uno coge el músculo y lo lleva más allá de su capacidad normal. Correcto. Por medio del peso. Entonces, si por ejemplo, el músculo puede levantar fácilmente 10 kilos, uno lo que hace es que levanta 15 para que las fibras del músculo se rompan. Entonces luego, mediante la alimentación, el cuerpo reconstruye el músculo, pero ahora lo reconstruye más grande para que soporte los 15. Y ahí va aumentando. Entonces el entrenador le mete 16. Y uno de los factores que le ayuda a entender que el músculo está levantando más de lo que debe, ¿cuál es? Dolor. El dolor. ¡Oh! Hágale, es cuando viene ese nivel de dolor, es cuando el entrenador dice, intensifique, hágale, hasta que ya usted ya no pueda más. Entonces imagínese, la fe es como ese músculo que tiene que ser trabajado. Por eso el Señor dice, eso está en Hebreos, dice, hay disciplinas, la disciplina de Dios al comienzo causa de tristeza. Pero me empezó a ir más mal desde que soy cristiano. No, Dios lo está probando, a ver si es en serio. Le está haciendo una prueba de fe a usted y lo está trabajando a punta de circuncisión. Ay, duele más, me duele más. Y cuando usted creía que ya había recibido el tratamiento de la circuncisión completo, falta más. Falta más. Y esa es la palabra que Dios utiliza para traspasarnos, para cortarnos, para discernirnos, como cuando llegan y le deshuesan a usted el pollo. Eso lo hacen mucho para el pollo relleno, ¿no? Llegan y se lo deshuesan. Pero la idea es que ese pollo quede como con la forma del pollo, pero no tiene huesos. ¿Cómo hacen? Hay gente que sabe hacer eso.
¿Sí me entiende? Entonces Dios interviene en nosotros porque tiene que circuncidarnos. Y eso trae toda una reforma en nuestras vidas. Pero si lo que la gente trata de utilizar no es la espada, como pasa en muchas iglesias, entonces la gente llega y no se le hace el trabajo de circuncisión, no se pasa por Gilgal, que es el lugar donde Dios circuncida. ¿Qué va a pasar con la persona? ¿Para qué va a estar preparado? Yo me acuerdo que hace años uno iba a una iglesia donde decían vamos a hacer guerra espiritual y la gente se ponía de verdad a hacer como patadas de karateca. Es en serio. Fuera y levantaban la pierna y tome. Yo no sé si alguno de ustedes vio eso. Hola, no, ni yo. Eso lo hacían, hermano. Creo que ya sé de qué iglesia me está hablando. Entonces, Me parece. oiga, y a eso le llamaban guerra espiritual. Pero si uno pudiera abrir los ojos espirituales, los demonios estaban. ¿Usted cree que eso asusta? ¿Usted cree que eso asusta al demonio? Ahora, mire usted bien. Hasta allá estaban los amorreos. Ay, mire ese pueblito allá. En esos tiempos el Jordán no era el Jordán de ahora, que es una quebradita, ¿no? No, el Jordán era un río caudaloso. Y miraban, esos israelitas sí que son ingenuos. ¿A qué horas van a pasar ese río? ¿Ustedes qué cara creen que pusieron ellos cuando vieron que los sacerdotes pisaron el agua del río y se puso en seco? Uy, pero ¿cómo así? ¿Qué es este asunto? Hicieron secar el río. Y ahora vieron que pasaron. Y vieron que ya pasaron los hombres de guerra. Y vieron que el río volvió a quedar normal. Dijeron, no. Cuando los demonios ven que una persona se arrepiente, es lavada por la sangre de Cristo y se bautiza en agua, comienzan a preocuparse. Dicen, otro más. ¿Sí me entienden? Y fuera de eso, están viendo un camino vertiginoso hacia la verdadera circuncisión, que es el bautismo en el Espíritu. Entonces ya saben que se van a enfrentar contra una réplica de Jesús. ¿Sí me entienden o no? Eso es lo que pasa con la circuncisión. Se establece un verdadero guerrero. Ahora, todo el tema de la circuncisión parece ser que hacía que el guerrero se volviera más guerrero. Fuerte. Claro, después de haber pasado por ese nivel de dolor, hacía que el guerrero tomara como un poquito más de fuerza, de ímpetu. Entonces, claro, esta gente le cortan el prepucio, claro, la pasan mal un momento, unos días, ¡ay, no me mire, no me toque, no me hable! Imagínense para ir al baño, ¡uy, cómo hacían estos tipos! ¿Cómo se cogían? Tocaba no cogerse. Pero cuando ya pasó la cicatrización, ¿de qué creen que estaban ellos? ¿Con ganas de qué? ¿Dónde están esos de Jericó? ¿Dónde están esos amorreos? ¿Cómo es la vaina? ¿Cuántos son, Josué? Y Josué más aún, porque ese sí ya venía, ese sí ya había pasado por todo. Y habíamos visto en el capítulo 3 que delante del pueblo Dios le dio la gracia a Josué como la de Moisés. O sea, era un hombre con autoridad, experiencia, un hombre sobre el que reposaba la presencia de Dios y la gracia de Dios. Y tenía la experiencia de la guerra ya. Sí, militar y todo. Un tipo de un bagaje terrible. Entonces, esta gente estaba inspirada, estaba conmocionada, estaba en el punto óptimo. Ahí sí se puede hacer guerra espiritual. Y ahí sí los demonios tiemblan. Y cuando una persona llega a ese estado no tiene por qué andar 4 horas de diablo, demonio, vete. Y todavía hay gente que uno lleva años. Entonces le dicen, pastores, ¿qué pasa? Es que anoche vi un duende jugando malabares con los tomates de la nevera. ¿Cómo así? Yo reprendo, ay, no, güey, que es un duende muy feo. ¿Qué es un duende muy feo? No, en serio. Entonces uno dice, no, hermano, repréndalo de su vida, de su casa. ¿Cómo va usted a permitir
que el duende le ande jugando con los tomates de la nevera, por Dios, hombre, átelo y échelo de su casa. No tiene por qué estar ahí. ¿Sí me está entendiendo? Pero si la persona no ha pasado por eso, si no ha pasado por un verdadero arrepentimiento, como en las muchas iglesias, los atraen con promesas, con doctrinas cristianas invadidas de doctrinas de autosuperación. Entonces toman la palabra para levantar edictos y promesas para sus sueños. ¿Quieres ser arquitecto? Amén. Toma la palabra de Dios y batalla por eso. Entonces la gente, en vez de estar batallando para conquistar la tierra prometida, que es el cielo, batallan para ser arquitecto. No, perdone, para ser arquitecto, estudie, viejo, ¿no? Y gradúese. No, y se graduó en marianos, sí, budistas, ateos. hinduistas, ateos. Para eso no se necesita Dios. Esa no es la tierra que Dios quiere conquistar. Para comprar una casa, trabaje, ahorre, hermano. ¿No? ¿Sí o no? Así es como mi papá compró una casa, o como Jaime le tocó trabajar, ¿no? ¿Le tocó duro a Jaime? Hubo años, hermano, donde se acumulaban las pensiones de los pelados. ¿Sí me entienden? Para eso usted no necesita a Dios. Pero también le dicen a uno, si quiere cambiar su carro por un nuevo parte. Sí, o sea, toman las promesas, incluso pueden utilizar palabras aún del Apocalipsis. Utilizan palabras de aquellos que fueron victoriosos por la sangre del Cordero, en un contexto tan escatológico y apocalíptico como ese, para cumplir tus sueños. Imagínense eso. No, pero por Dios, esa sangre del Cordero está hablando de una victoria total, ¿sí? De una dimensión de guerra espiritual total, la victoria de Cristo, ya consumadora, ya de los últimos tiempos, revelada, manifiesta, consolidada en los últimos tiempos. Pero usted puede sacar cualquier pasaje de la Biblia y utilizarlo para su propio beneficio. Mire lo que dice la palabra. Y así como Gedeón, pueden decirle a usted. Y pueden llamarle a Madián, no sé, los sueños materiales. Madián es tu profesión. Madián es tu riqueza. Madián es tu casa. La gente se enloquece. No hay arrepentimiento. Y no es que Dios no le ayude a uno en todas esas cosas, sí, obvio, pero al creyente ya que es creyente. Pero imagínense atrayendo gente que ni siquiera es creyente en nada, con un montón de promesas y cosas. No, y lo que yo quiero decir con esto es que las batallas que le gustan a Dios son las batallas como las de la Biblia, ¿sí? Que lo lleven a uno a otra dimensión, como la de la revelación del reino de los cielos, conquistar lo que nos impide llegar allá. Sí. Esa es la batalla que a Dios le gusta librar. Claro, Dios lo ayuda, le da la gracia a uno para uno ser diligente. Sí, todo. ¿Me entiendes? Bueno, y como mínimo le da a uno la vida para seguir adelante, por misericordia. Porque si Dios dice no va más, pues no va más. ¿Sí me entienden? Entonces, esta gente está corajuda, pero va por algo que Dios prometió. Ahora, este pasaje de la Biblia es glorioso, pero era simplemente para una tierra en la tierra. Entonces la gente se pone a mirar, diga, tanta agarradera por un pedacito de tierra que es como el Huila de grande. Miles de años de guerra. La tierra donde fluye la leche y la miel. Va uno y mira ahí. ¿Dónde están las fuentes de leche y de miel? Alguno me salió que día con que no, es que Israel es uno de los mayores exportadores de leche y de miel. Ay, hombre, por Dios, me saca con eso ahora, hermano. ¿Usted cómo me va a derrumbar lo espiritual, lo profético, con un comentario de eso? Sí, ese era el gran sueño de Dios, una tierra que producía literalmente leche y miel para exportar. No, hombre. Claro, Dios le dio la capacidad a los israelitas de hacer ese pedazo de tierra algo productivo. Y ahí uno indudablemente ve la mano de Dios.
Pero realmente lo que Dios está haciendo a través del pueblo de Israel es profetizando acerca de una tierra superior. Esa fue la gran revelación que no tuvo ni Josué, ni Jacob, ni tal vez Moisés, sí, pero esa la tuvo Abraham. Abraham entendía que había una tierra superior a Canaán. Es la tierra prometida, la real, que es el reino de los cielos. Allá sí fluye la leche y la miel. ¿Sí me entienden? Entonces, esta gente tenía la valentía ya incrementada, pero sigamos mirando. Dice hasta que sanaron. Versículo 9, ¿qué hora es? 7:27. Dice, versículo 9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodar. Rodar, sí, dice acá. Significa galar, rodar. Supongo que tiene que ver con lo que alguna vez uno dice, ¿no? La vida de María Paula dio 180 grados. Cambió completamente, rodó. Eso es lo que significa. La vida de María Paula rodó, la cambió Dios. Ahora, si eso significa dar una vuelta de 180 grados, ¿por qué para muchos la vida sigue siendo igual? Entonces uno se encuentra con la gente después de años y uno le pregunta después de 15 años, 13 años, 14 años, ¿cuál ha sido la gran obra que Dios ha hecho en su vida? No, me dio un nuevo trabajo. Y no más, ¿no? Ahí no más. ¿Cómo así? En 13 años lo único que Dios ha hecho es cambiarlo de trabajo. ¿A dónde va entonces uno con eso? ¿Qué tanto se está moviendo Dios en uno entonces? Claro. Entonces ahí uno se da cuenta que la persona sigue siendo la misma, una religión nueva. No hay cambio, no hay nada. Y va uno a la casa, igual todo, o peor. Hogares donde uno mira y los mismos problemas matrimoniales de siempre. No hay nada. Si ese es el lugar donde Dios de verdad quitó el oprobio de Egipto, o sea, el Señor está diciendo: yo he quitado aquí en Gilgal, le he dado una vuelta a toda la vida de ustedes. El oprobio,